Amén. Querido hermano, le invito a que pueda tener su Biblia abierta en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Veintiocho, 19 y 20. Dice así en el nombre del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Le invito a orar por la palabra del Señor. Amado Dios, glorioso y eterno Redentor, continuamos en tu presencia, Señor, y te agradecemos porque estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y fiel. Y gracias, Señor, porque también vamos a recibir tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener un corazón dispuesto a escuchar, a retener tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica en nuestra vida. Habla, Señor, a nuestra vida el día de hoy y permítenos, Señor, salir de aquí diferente a como entramos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén, querido hermano. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, predicó el pastor Cristian el viernes para los que estuvieron. Y el día de ayer el pastor Elías nos enseñó acerca de la unidad de la iglesia, así como la unidad que tiene Cristo junto al Padre. Y en este mismo sentir que estamos hablando temática respecto de la iglesia, del estudio de la iglesia, es que el día de hoy queremos continuar con ello y cerrar nuestros cultos de aniversario con una temática que apunta directamente a la labor de la iglesia, a la labor que Cristo le ha encomendado a la iglesia universal. Por lo tanto, vamos a estar reflexionando en base a estos versículos y esperemos que salgamos diferentes, querido hermano. Luego de haber sido torturado, escupido, maltratado y asesinado por los romanos, como si hubiese sido el peor de los delincuentes, el Señor Jesús al tercer día resucita y se encuentra con sus apóstoles, con sus discípulos. Está con ellos por 40 días y está con ellos para consolar su corazón, pero también para dejarles enseñanzas y mandamientos. Y uno de los mandamientos que les deja es este de los versículos del capítulo 28, versículos 19 y 20 de Mateo. Ahora quedaría en manos de los discípulos este deber de seguir predicando el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, querido hermano. Con eso en mente, quiero que me levante la mano todo aquel que ha tenido un llamado misionero. Todo aquel que ha sido llamado a las misiones. Esto suele ocurrir, querido hermano. No, si ya no la levantó, pastor. Esto suele ocurrir, querido hermano, porque tenemos una imagen de lo que es la Gran Comisión, así le vamos a llamar a esta porción, que en realidad es como súper tradicional, pero que igual se aleja un poco de lo que en realidad el Señor nos quería dejar. Porque cuando pensamos en misioneros, ¿qué nos imaginamos? A un grupo de gringos, ¿cierto?, en África, enseñándole modales, enseñándole cosas a la gente del pueblo o a alguna tribu. Eso es lo que pensamos con los misioneros. Y eso es lo que quizás se enseña bastante en las iglesias. Pero vamos a entender que en realidad va un poco más allá. Y la iglesia tiene este mandato y este deber para cumplirlo. Solemos tener la idea del evangelista que va al extremo del mundo, deja su casa, deja su familia, su trabajo y se va al otro lado de la tierra y del planeta para poder hablar del Señor Jesucristo. Veremos que es diferente, tiene parte de lo que el Señor nos dejó, pero creo que la Gran Comisión es mucho más robusta que eso y como hijos del Señor debemos apuntar hacia esta Gran Comisión, querido hermano. A la luz del pasaje que leímos en Mateo, vamos a entender que la Gran Comisión está compuesta por al menos 4 elementos súper importantes. Así que tengamos a mano el versículo para que lo vayamos meditando. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. El primer componente, querido hermano, querida hermana, de la Gran Comisión tiene que ver con que la misión debe ser un estilo de vida para el cristiano. La misión debe ser un estilo de vida para el cristiano. La frase, por tanto, id, proviene de un concepto griego que se refiere a la cotidianeidad
de las cosas, al diario andar, al diario vivir de la persona que está recibiendo el mandato o el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el Señor Jesús lo primero que hace es que nos pone en contexto, nos pone en nuestro lugar, nos aterriza. No nos está diciendo, ya, te conviertes, te bautizas y vas a China a predicar. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo, mientras vivas en este mundo, predica la palabra. Literalmente podría decir algo así como, mientras estén yendo por el camino de sus vidas, prediquen el Evangelio. Por tanto, id, está apuntando para esto. Mientras tú, como hijo del Señor, estás yendo en el camino de tu vida, debes hacer discípulos, debes predicar. Entonces, lo primero que nos dice el Señor es que debe ser un estilo de vida la misión. Con esto podemos entender entonces que el versículo no nos está mandando al África subsahariana a predicar. No nos está mandando al otro lado del planeta para allá recién predicar del Evangelio. Nos está diciendo que mientras vivamos, mientras tengamos aliento de vida en este mundo, debemos predicar. Y eso nos hace ver la Gran Comisión como algo súper diferente y que quizás mucho más personal, porque alguno podría decir, no, es que a mí no me gusta ir a predicar a otros lados, menos salir del país a predicar. Quizás alguno podría pensar, pero aquí mismo en nuestro país tenemos gente en otras regiones que no conoce al Señor. ¿Por qué no ir a misionar para allá? El Señor nos está poniendo en contexto. Debemos asumir, se lo voy a repetir estas veces para que lo hagamos conciencia, debemos asumir la misión como un estilo de vida. ¿Qué significa entonces asumirla? Asumir la misión como un estilo de vida, querido hermano, mientras usted viva, donde usted viva, cuando usted viva, debe predicar. En su barrio, en la villa, en condominio, población, en su trabajo, en lo que usted haga durante su vida, debe predicar. ¿Y qué debe predicar? El Evangelio de Jesucristo, querido hermano. El cristiano debe asumir esta nueva realidad en su vida. Al ser redimido por Cristo, al ser comprado por Jesucristo, por precio de sangre, Él nos hace de su propiedad y nos mandata a que prediquemos esa obra maravillosa y gloriosa que Él ha realizado. Mientras vivamos, debemos predicar el Evangelio. En el pasaje paralelo en el libro de Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y acá en Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Están hablando de cosas diferentes? ¿Qué será un discípulo? Un poquito más adelante lo vamos a ver. ¿Será muy diferente a predicar la palabra del Señor? La verdad es que ambos están apuntando a lo mismo. Ambos están apuntando a que debemos predicar, a que debemos transmitir el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Por lo tanto, si usted es cristiano, debe predicar. Debe predicar. Si usted es cristiano, debe predicar. Para que se le quede. Dios te ha puesto en lugares y rodeado de gente que probablemente nunca imaginaste. Quizás te ha puesto en un trabajo, te ha puesto a vivir en un lugar quizás que no habías pensado. Y allí donde estás, eres el misionero que Dios ha enviado. Eres el misionero que Dios ha enviado en el lugar en donde estás. Quizás te ha puesto en una familia que no conoce a Cristo. Quizás te ha puesto con padres, quizás te ha puesto con hermanos que no quieren nada con el Evangelio. Y tú eres el misionero allí. Por lo tanto, recuerda que no necesitas viajar al Himalaya para predicar el mensaje de la cruz. Debes predicar en el lugar en donde vives, en el lugar en donde estás. Si alguno quiere ir a predicar a la China, gloria a Dios. Pero antes tiene que predicar acá en su casa. Tiene que predicar en su barrio. Tiene que predicar en su trabajo. Tiene que anunciar el mensaje del Evangelio en donde el Señor lo ha puesto. En donde el Señor nos ha puesto, incluido. Por lo tanto, el primer componente de esta gran comisión es hacer de la misión un estilo de vida. ¿Amén? Amén. Mientras avances entonces en tu vida, en tus planes, en tus proyectos, en tus pensamientos, recuerda llevar el Evangelio contigo para anunciarlo a las personas que te rodean. Gloria al Señor. Vuelvo a preguntar entonces, ¿quién de los presentes tiene un llamado misionero? Hermanos, todos. Es que todos. Ningún cristiano está exento de predicar el Evangelio.
Todos estamos llamados a predicar el mensaje de la cruz, que es un mensaje sencillo. Jesús vino a este mundo, murió por ti, tomó tu lugar, murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día para asegurarte la salvación, asegurar una eternidad con Él. Gloria al Señor, porque todos somos llamados a predicar el Evangelio. Continuamos con el versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Recordemos entonces que la Gran Comisión está compuesta por 4 elementos súper importantes. El primero de ellos es que la misión debe ser un estilo de vida para el cristiano. La segunda tiene que ver con la expansión del Evangelio, querido hermano. Ya sabiendo que todos tenemos un llamado a las misiones y hacerla un estilo de vida, este versículo ya nos empieza a mostrar, mediante las palabras del Señor Jesús, que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, no puede quedar para nosotros mismos. Los discípulos y los apóstoles que escucharon esto del Señor Jesús estaban llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Y no solo con la gente de su nación, sino con todas las personas que estuvieran a su mano para predicarle. No solo con su familia, no solo con sus parientes, no solo con sus hijos. Debían ser capaces de predicar la obra de Cristo en la cruz a toda persona. A toda persona, querido hermano. Fuera rico, fuera pobre, fuera rubio, fuera encachado como los pastores. Debía predicarle a todos los seres humanos que tuvieran a la mano, querido hermano. Y este punto es increíble porque usted y yo también fuimos alcanzados por el Señor por esta vía. Alguien en la bendita y santa misericordia del Señor fue enviado a predicarle a usted. Fue enviado a predicarme a mí también. Y por obra del Espíritu Santo podemos creer en Cristo y ahora ser parte de su iglesia. ¿Recuerda quién le habló a usted por primera vez el Evangelio? ¿Se acuerda cómo fue? Bendito, bendita esa persona que el Señor envió para anunciarle el Evangelio de Cristo. ¿Recuerda a quién le habló usted por primera vez? ¿Quién fue la persona a la cual usted llegó por primera vez con el Evangelio? ¿Qué será de esa persona? ¿Estará acá? ¿Qué será de esa persona? ¿Habrá una primera vez a quien le hayamos hablado o todavía no? Querido hermano, no solo debemos asumirlo como un estilo de vida, debemos llegar a todas las personas. A todas las personas. Por lo tanto, querida iglesia, recuerda que esto es un desafío. No es fácil pararse y predicarle a otra persona. No es fácil acercarse a alguien que sabemos que no cree en Cristo, a alguien que odia todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Sabemos que no es sencillo. A veces quizás nos podría incluso dar susto por la respuesta que nos podrían dar. Pero el mandato del Señor Jesús es que debemos expandir el mensaje del Evangelio. Cuando el versículo dice a todas las naciones, igual en el griego es un poco más diferente. Dice a toda raza, a toda tribu, a toda persona foránea, que eso significa a cualquiera que no sea judío. Es decir, que los judíos ya estaban recibiendo la palabra del Señor por los apóstoles, pero todos los que no eran de su nación debían recibirla también. Y dentro de ellos estamos nosotros, queridos hermanos. Imagínense, alguien en algún momento llegó hasta el extremo del mundo para predicarnos a nosotros en nuestro país. Y al día de hoy tenemos el Evangelio en la mano gracias a la respuesta al mandato que el Señor dio. Por lo tanto, los discípulos en su momento estaban llamados a predicar a todo el mundo, no haciendo diferencia. Y nosotros también estamos llamados, queridos hermanos, a predicarle a todas las personas y a seguir expandiendo el mensaje del Evangelio. Como misioneros de Cristo debemos estar altamente preparados para dar respuesta a todas las inquietudes que van a salir cuando nosotros prediquemos. Quizás nos da susto porque no sabemos qué decir. Más que quizás no sepamos relacionarnos o quizás no sepamos llegar a la gente, quizás no sabemos qué decir. Quizás es más fácil hablar de fútbol, hablar de cosas del trabajo, de las medidas de la tabla, qué sé yo. Pero cuando hablamos del Evangelio, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos pasa que no somos capaces de decir una frase concreta? Querido hermano, querida iglesia, el Señor nos va a capacitar. El Señor nos está capacitando. Es uno de los puntos que está dentro de la Gran Comisión.
Pero debemos entender entonces que no debemos sentir una carga, no debemos sentir vergüenza, mucho menos miedo, sino esto es motivo de gozo, esto es motivo de gloria, porque el Señor ni siquiera le permite a los ángeles ni a los arcángeles predicar el Evangelio. Es una misión que nos la encomendó a nosotros, los seres humanos. Usted no va a ver al arcángel Miguel por ahí anunciando con una trompeta que gloria al Señor, que Cristo vino. Hermano, es misión nuestra. Sería súper fácil que el Señor descendiera, que hiciera, no sé, algo en el cielo y toda la gente lo viera y todos creyeran. Pero a Dios le ha agradado que la gente crea por medio de la locura de la predicación. Usted está enviado a hablar una locura a la gente. Aquel que no cree, entiende esto como una locura, querido hermano. Por lo tanto, somos llamados a predicar y a expandir el Evangelio. Un dato interesante, sabemos que estamos ahora en pleno censo, pero un dato interesante es que hay más ateos que evangélicos en Chile. Es increíble. Y eso es una responsabilidad que recae sobre la iglesia. Si hay gente que no está escuchando la palabra, que no está creyendo la palabra, algo ocurre. O la iglesia no está haciendo su obra, o Dios dejó de orar. Sabemos que lo último no, es responsabilidad nuestra. Por lo tanto, debemos expandir el Evangelio predicando a Cristo con la palabra, con el testimonio y con nuestra vida. Continuamos con el versículo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que no se nos olvide, el primer componente de la Gran Comisión era hacer de la misión un estilo de vida. Y el segundo, expandir el Evangelio. El tercero tiene que ver, querido hermano, con la identidad del nuevo creyente. Entendemos que el bautismo es un mandato del Señor. Sabemos que es algo que Él nos dijo y que tenemos que hacer, pero a la vez también entendemos que nos indica un sentido de pertenencia. Si usted se bautiza en el nombre de Dios, es porque usted le pertenece a Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, mediante el bautismo reconocemos públicamente que Dios Padre es el creador de todo lo que existe, que Dios Hijo es el Salvador y Redentor de la humanidad, y que el Espíritu Santo es aquel que transforma los corazones y mora en nosotros. Por lo tanto, el bautismo es en el nombre de Dios para que el nuevo cristiano que ha recibido la palabra entienda a quién le pertenece. Una persona que ha sido tocada por el Espíritu de Dios, querida iglesia, de manera que ahora puede llamarse cristiano, no solo tiene que asumir la misión como un estilo de vida y no solo tiene que expandir el Evangelio, sino que además está llamado a ser bautizado. El que se bautiza según Gálatas 3, 26 y 27 está revestido de Cristo. El que se bautiza según Mateo 28, 19, el que estamos leyendo, cumple parte de la Gran Comisión. El que se bautiza según 1 Pedro 3, 21 aspira a tener una buena conciencia hacia Dios. El que se bautiza según Marcos 16, 16 lo hace como fruto de la salvación. El que se bautiza según Hechos 2, 38 lo hace porque es consciente de que sus pecados han sido perdonados por Dios. El que se bautiza según Romanos 6, 3 ha sido bautizado en la muerte de Jesús. El que se bautiza según 1 Corintios 12, 13 lo hace porque en su corazón mora el Espíritu de Dios. ¿Qué esperamos para ser bautizados, hermano? ¿Qué nos detiene? ¿Qué te detiene, querido hermano? Nosotros con esto entendemos que un misionero enviado por Dios a predicar la palabra del Señor, no entendiéndolo en la figura tradicional, ¿cierto?, sino que aquel que está llamado a hacer de la misión un estilo de vida, a expandir el Evangelio, debe también disfrutar, tener el gozo de ser bautizado en el nombre de Dios. Así que le invito a todos los que no están bautizados que se vayan anotando desde ya, porque a fin de año vamos a tener nuestro paseo y vamos a tener también bautismos. Así que la gloria sea al Señor, y si Dios pone en su corazón el realizar esta obra y cumplir esta palabra de Dios, le esperamos a fin de año para que pueda bajar las aguas, querido hermano, y bautizarse. Y todos nos podamos gozar con su testimonio público de que es un hijo del Señor, cumpliendo así la gran comisión. Pasamos al versículo 20, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El primer componente era hacer de las misiones un estilo de vida.
El segundo, expandir el evangelio. Y el tercero tenía que ver con la identidad del nuevo creyente. Este cuarto componente, querido hermano, tiene que ver con el discipulado. Ahora sí entramos de lleno al discipulado. Y es claro que nos anuncia dos cosas súper importantes para nosotros como iglesia. Lo primero de ello es que el nuevo creyente tiene que tener un corazón dispuesto para aprender. Amén. Y también el viejo creyente, el antiguo creyente, para que no se sienta viejo, debe tener un corazón dispuesto para enseñar. Estas dos cosas son súper, súper importantes dentro de lo que es la Gran Comisión. Aprender y enseñar, ¿qué cosa? Todo lo que Jesús nos ha enseñado, lo que está en su palabra. En la iglesia venimos a aprender de Jesús, de sus prácticas, de sus enseñanzas, de sus acciones, de su amor, de su teología, de su vida. Venimos a aprender de Él. Si usted viene a la iglesia para divertirse o para juntarse con el buen amigo, hermano, el punto no es ahí. El punto es tener comunión, sí, pero para aprender de Cristo. Por Él y para Él estamos aquí el día de hoy. Celebramos 2 años de aniversario como congregación, pero para la gloria de Cristo, por la gloria del Señor. Y van a ser 3, 10, 50 años más de congregación, pero siempre va a ser para glorificar el nombre de Jesús, querido hermano. Por lo tanto, aquellas personas que han recibido el Evangelio y que por gracia y misericordia de Dios han creído en la palabra de Cristo, deben tener un corazón dispuesto a aprender. Y nosotros los más viejitos, un corazón dispuesto para enseñar. En otras palabras, todo cristiano debe pasar por un proceso de discipulado. Un discípulo es un alumno o alguien que se matricula. Eso es un discípulo, querido hermano. Por lo tanto, no es que le vayamos a dar como una insignia, así como, discípulo del pastor Marcelo porque aprendió de él. Somos discípulos de Cristo. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, de igual manera que el creyente que tiene más tiempo en los caminos del Señor está dispuesto a enseñar, el nuevo tiene que estar dispuesto a aprender. Y el día de mañana, usted que fue un hermano nuevo en algún momento, tiene que estar dispuesto también a enseñarle a las nuevas personas que están siendo añadidas a la congregación. Las actividades que nosotros hacemos como iglesia tienen todas como motivo principal glorificar el nombre de Cristo. Todas. La reunión de hermanas, la reunión de adolescentes, de jóvenes este año, la reunión de los niños, la escuela bíblica, los músicos, todo tiene por propósito y objetivo principal glorificar el nombre de Cristo. Nosotros no nos juntamos para nosotros pasarlo bien y tirar la talla por ahí, o para nosotros decir, soy músico, toco la batería. No, querido hermano, es todo para glorificar el nombre de Cristo. Pero eso lo vamos a aprender al momento en que también recibamos la enseñanza de la palabra. En la palabra vamos a aprender que somos de Cristo, dependemos de Él y que sin Jesús nada podemos hacer. Por lo tanto, debemos ser discípulos humildes. ¿Amén? ¿Cómo les vamos a enseñar a otras personas respecto de Cristo si ni siquiera nosotros mismos estamos dispuestos a aprender? Si ni siquiera nosotros mismos estamos dispuestos a guardar la palabra del Señor y las enseñanzas que Cristo nos dejó en su palabra. ¿Qué tipo de maestro podría ser yo si no estoy ni ahí con dejarme enseñar? Alguno pensará, pero el pastor no tiene nada más que aprender. Hermano, está totalmente equivocado si piensa así. Somos quienes más tenemos que aprender, quienes más tenemos que estudiar, quienes más horas debemos dedicar al estudio de la palabra para poder entregar una palabra correcta y acorde al corazón del Señor. Por lo tanto, todos, desde el más nuevito al más viejito, debemos ser discípulos del Señor. El discípulo es un alumno, dijimos, y es un alumno del Señor. Ahora, pasará algo si la iglesia no se discipula? Sí, hay peligros cuando la iglesia no se discipula. Una iglesia que no quiere ser discipulada es una iglesia que pronto terminará enferma. Así como nosotros nos enfermamos, nuestra salud, algunos nos resfriamos más fuertes que otros. Si una congregación no quiere ser discipulada, va a terminar enferma, hermano. Podría quedar llena de conflictos por cosas básicas. Que se pierde, no se pierde la salvación. No, que este dijo que sí, que no. Una iglesia enferma es una iglesia que está confundida en cuanto a la doctrina. No, que el rapto, que el anticristo, que la marca de la bestia. Hermanos, cosas básicas que vemos en el discipulado.
Pero hay iglesias que se desviven por eso. Una iglesia enferma va a terminar alejada de los medios de gracia. Cristianos que no oran, cristianos que no leen la palabra, cristianos que no apartan su tiempo para estar en la congregación. Una iglesia enferma va a ser desordenada, pareciendo a veces más un circo, más un show que una congregación. Y una iglesia enferma va a tener prácticas heréticas, buscando más las emociones que al Señor. Por lo tanto, una iglesia que no se discipula es una iglesia que corre un grave riesgo de terminar enferma. Es muy importante que tengamos un corazón humilde y nos dejemos enseñar, querido hermano, y nos dispongamos también a aprender para el día de mañana nosotros ser los que estemos enseñándole a los nuevos hermanos. Déjese enseñar, querido hermano, por Cristo. Déjese enseñar por su palabra. Se va a encontrar con cosas en la Escritura que a lo mejor lo llaman al arrepentimiento, que quizás vienen a confrontar su vida, su carácter. Déjese enseñar. Cumpla la gran comisión y déjese enseñar por la palabra de Dios. Hasta aquí, 4 elementos súper importantes. Hacer de las misiones un estilo de vida para el cristiano, expandir el Evangelio, identificarse con Cristo y ser parte de una vida de discipulado. Es una tarea quizás complicada, difícil de ver, de analizar, pero el versículo no termina ahí, el versículo termina con una promesa del Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días. No hay un día en que el Señor te deje solo. Hermano, aunque estés sufriendo, aunque lo estés pasando mal, aunque quizás no haya trabajo, que quizás no haya salud, no estás solo. El Señor estará contigo todos los días de tu vida. Amén y gloria al Señor, porque si dependiera de nosotros, lo primero que haríamos sería alejarnos de Él. Pero es Cristo quien mora en ti, es Cristo quien te hizo esta promesa y estará contigo todos los días de tu vida. Ahora, esta promesa hay que anclarla con lo que estamos estudiando. El Señor nos manda, nos llama a cumplir una gran comisión, a hacer de las misiones un estilo de vida, a tener un corazón dispuesto a aprender y a enseñar, a ser discípulos, a expandir el Evangelio, a bautizarnos. Y es en este contexto que el Señor también nos promete que estará con nosotros. Aunque estés predicando, aunque estés asumiendo la misión como un estilo de vida y estés predicando, pero quizás sientas temor, quizás no sepas bien qué decir, Cristo va a estar contigo. Cristo se va a tomar el tiempo para, mediante la iglesia, mediante la congregación, entregarte todas las herramientas para que cumplan la gran comisión. Si Dios sí te ha llamado a ir a predicar a la China, a ir a predicar a África, a la India, a países lejanos en donde quizás el evangelio es perseguido, gloria al Señor, el Señor va a estar contigo. Pero en primer lugar, Dios te ha llamado a ser un misionero en tu contexto más cercano, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en donde tú estás. Y allí el Señor no te va a dejar solo. Por lo tanto, querido hermano, este aniversario lo celebramos con estas palabras. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo oró por nosotros para que fuéramos uno, así como Dios el Padre y Él son uno. Y también el mismo Señor Jesús nos envía, nos manda y pide, ruega que nosotros podamos también responder a Él en esta gran comisión. Por lo tanto, querido hermano, tomémoslo como desafío, que el próximo aniversario, el aniversario 3, si el Señor no viene antes, no seamos solo nosotros, sino que hayamos predicado el Evangelio por lo menos a una persona, hayamos discipulado a alguien, invitemos a alguien a la iglesia, nosotros mismos como hijos del Señor, comprometámonos también a estar siempre en los caminos del Señor y a participar en la expansión del Evangelio. Tenemos culto los miércoles, tenemos academia bíblica, tenemos clases de niños, tenemos músicos, si alguien se quiere sumar, tenemos reuniones de hermanas. Querido hermano, comprometámonos a hacer esta gran comisión mediante las cosas que tenemos a la mano. Gloria al Señor, porque sabemos que no nos dejará solo, sino que Él nos dará todas las herramientas para que podamos anunciar la gloria del Señor a las personas que aún no lo han oído, a aquellos que sí lo han oído, pero le han rechazado,
y aquellos que persiguen también a la iglesia. Pongámonos como un desafío predicar la palabra de Cristo, que es viva y eficaz y que es capaz de transformar los corazones de la persona más pecadora. Así como transformó el mío y como transformó el suyo, el Señor puede obrar con todas las personas. Así que ¿cuántos misioneros vemos acá? Gloria al Señor. Prediquemos a Cristo, anunciemos el Evangelio y vivamos para la gloria del Señor. Le invito a ponerse de pie, querido hermano.